Entonces, y luego dice lo siguiente: Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ahora, pero me gusta el versículo 20. He aquí, dice el profeta, yo, dice el profeta, he recibido una orden de bendecir. ¿Cuál ha sido la orden que recibió de parte del Señor el profeta? Dice el profeta, yo he recibido una orden de parte de Dios, y esta orden es de bendecir, porque Él, dice, dio bendición. Pero me gusta lo que dice esta parte final. Yo quiero que usted lo diga conmigo en voz audible, esta última parte: y no podré revocarla. O sea, lo que Dios ha dicho que va a hacer con su vida, con su familia, nadie lo podrá revocar, porque Dios dice: yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Si yo dije que te voy a bendecir, es porque te voy a bendecir. Padre, te damos gracias, te bendecimos por este momento, por estar en tu casa, por la bendición de haber estado acá, Señor, durante la mañana, los servicios, Señor, y la palabra que nos diste. Gracias por ello. Pero ahora, Señor, en este tercer servicio te pedimos que tu Espíritu Santo también, oh Dios, traiga una palabra aplicada a cada corazón de acuerdo a la necesidad que éste pueda estar pasando. Por eso te pedimos que tú, Señor, seas glorificado de principio a fin en este servicio, y desde ya te damos la gloria, desde ya te damos la alabanza y la adoración, porque tú eres el único merecedor de ello. Y el pueblo exalta al Señor diciendo amén. Y mucho más fuerte: amén. Puede sentarse. Le prometo que voy a ser breve, tenemos bautismos ahora. En el cielo hay una orden en su favor. Dios en dado momento le dijo al profeta Elías: Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y quédate por allí, porque yo, dice, he dado orden a una viuda por allí para que te sustente. O sea que Dios suele dar órdenes, fíjese. A mí me gusta este lado del carácter de Dios, que cuando un hombre, cuando una mujer vive alineado a los propósitos de Dios, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para llevar a cabo su bendición. Es que desde el principio de la humanidad, Dios siempre ha querido bendecir al hombre. Cuando usted abre la Biblia, a mí me fascina, uno de mis libros favoritos es el libro de Génesis. Y no sé por qué me cuesta pasar de los primeros 9 capítulos. Y he estado leyendo el capítulo 1. Y en el capítulo 1, después de que Dios hace la creación y todo esto, entre el día tercero, el día primero y el día tercero, he estado leyendo y tratando de entender tantos misterios que hay allí. Pero en el versículo 26 de este mismo capítulo 1, encuentro que Dios dice que hizo al hombre a imagen suya y su semejanza. Pero después de que los hubo hecho, dice, los bendijo. Pero yo solo veo a uno allí. Es que adentro de Adán Dios ya estaba viendo a Eva. ¿O no me va a decir usted que adentro de Simón estaba Pedro, que adentro de Saulo estaba Pablo? Por eso adentro de Adán también estaba Eva. Adentro de Jesús estaba el Cristo resucitado también. Por eso Dios está viendo a través de ti algo más de lo que yo estoy viendo. Dios está viendo un futuro brillante, una familia bendecida, un futuro garantizado. Dios está viendo lo que quizás el hombre no está viendo. Entonces Dios dice: yo lo voy a bendecir. Y declara unas bendiciones. Y dentro de las bendiciones que Dios declara sobre el hombre, declara dominio, poder, autoridad, para que domine todo menos al hombre mismo. Pero es interesante cómo Dios desde el principio quiere bendecir al hombre. Capítulo 2. Dios sigue tratando con el hombre, lo pone en un huerto, y allí declara otra palabra de bendición sobre de este. Y dice que aquel hombre que mora en su presencia, aquel hombre que obedece su palabra, aquel hombre que tiene la capacidad de multiplicar los valores que él ha puesto en él, en alguien más, el hombre, dice, que se mantiene obedeciendo su palabra, no es bueno que esté solo. Y dice, le hizo ayuda y le presentó a Eva. No se la dio, se la presentó. Y fue elección de Adán conquistarla. Por eso aquí nadie puede decir que está casado a la fuerza. El caballero eligió a la dama. Pero vea lo que dice: el hombre
que se mantiene en Edén. Edén quiere decir presencia, no es un lugar geográfico, presencia. El hombre que se mantiene en mi presencia, el hombre que trabaja, el hombre que tiene la capacidad de multiplicarse en alguien más los valores que yo he puesto en él, el hombre que cuida obedecer lo que yo le dije. Este hombre no es bueno que esté solo. Pero el hombre que no obedece esto dice, es bueno que esté solo. ¿Por qué? Porque va a herir a una mujer. Porque un hombre que no vive para Dios, un hombre que no guarda lo que Dios le ha dado, un hombre que no trabaja, un hombre que no tiene, vea que lejos de motivar, decepciona a una mujer. Un hombre que la mujer es la que tiene que estarlo motivando constantemente, porque a veces sufren de cosas que, mejor me salgo de ese área ahí, porque sí, es que hay hombres que, déjeme decirle que conozco algunos cuantos, que tienen un carácter tan frágil, tan débil, que da lástima. Dice, este hombre es mejor que esté solo. Pero si seguimos leyendo en el capítulo 9, Dios, después de que el hombre ha fallado y viene el diluvio y toda esta cuestión que usted ya la conoce, y después de que sale un Noé, dice que Dios los bendijo. O sea que de principio Dios ha estado queriendo bendecir al ser humano por encima de los errores que el ser humano ha cometido. La misericordia de Dios es tan amplia. Entonces comprenderemos lo que dice Jeremías capítulo 31 verso 3, que dice que el Señor nos ha amado con amor eterno y por esa causa ha prolongado sobre nosotros su misericordia. Por eso dice otro pasaje de la Biblia que no hemos sido consumidos por las misericordias de Jehová, porque nuestras acciones han sido equivocadas, pero su amor ha sido tan grande que a pesar de tus errores Él te dice, te sigo dando una oportunidad. Y Dios queriendo bendecir al hombre y bregando, haciendo cosas que impiden que Dios lo pueda bendecir. Por eso el Señor determina que aquel pueblo, aquel hombre, aquella iglesia, aquella familia que determina vivir para Él, Él la va a bendecir. Y aquí no hay diablo, aquí no hay demonio, aquí no hay nada que pueda evitar lo que Dios ha dicho que va a hacer. Y yo quiero comprobárselo bíblicamente y quiero que me lleve al versículo 23 de este capítulo 23 mismo. Porque Dios está diciendo que aquella familia, aquel hombre, aquella mujer que vive una vida de integridad, que se guarda en santidad, que se aparte del mal, a esa familia, a esa persona, dice, no hay nada y absolutamente nada que pueda destruirla. Porque vea, porque contra Jacob está hablando de su pueblo, está hablando de la iglesia, está hablando de usted, ponga su nombre allí. Dice, no hay hechicero, no hay brujo. ¿Quién dice esto? Dios. Y si Dios dice que no hay, yo creo que es que no hay. Y luego dice, no hay adivino que contra mi pueblo, dice, como ahora será dicho, dice, porque quien lo ha dicho es Dios. Entonces, si usted vive para Dios, si usted se guarda para Dios, usted está marcado por Dios mismo para ser bendecido, para ser bendecida. Tu familia va a ser bendecida por causa de vivir para Dios. ¿Será que vale la pena vivir para Dios? Por eso entendemos entonces lo que dice el versículo que leíamos, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque el propósito de Él es bendecir, y la bendición de Dios va a llegar a tu vida no matter what. Si usted vive para Dios, por supuesto, si usted se guarda para Dios, y si usted está alineado a los mandamientos de Dios, vivir un estándar de vida como a Dios le agrada, no hay nada que vaya a impedir que la bendición de Dios llegue a tu vida, porque Dios ha dicho, a ese hombre, a esa mujer, no hay diablo, no hay demonio que pueda evitar lo que yo voy a hacer con ella. No hay iglesia Peñaoreb, no hay nada que el diablo pueda hacer para detener lo que Él ha determinado hacer con nosotros, pero hay que vivir en santidad. Diga conmigo, hay que vivir en santidad. Hay que vivir para Dios, hay que honrarle con nuestra forma de vivir. Entonces dice la escritura de que no hay nada que te pueda detener. Es que Dios es un Dios de propósitos. A mí me encanta lo que dice la palabra en el versículo 20. Vea, Dios es un Dios de propósito. Y el profeta viene y dice, yo he recibido una orden. Balac busca los servicios del profeta, y Balaam se presta para el juego.
Porque no entiende todavía el carácter y la dimensión de Dios para con aquellos hombres y mujeres que viven de acuerdo a su voluntad. Y por eso viene y le dice el versículo 20. Él fue y consultó a Dios. Él quiso ver a ver si se podía hacer lo que este hombre le estaba pidiendo. Pero la respuesta de Dios fue esta, vea. Le dice, yo no puedo hacer lo que me estás pidiendo. Porque Dios me dijo que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ha dicho que va a bendecir, Él va a bendecir. Dice, y yo he recibido una orden. ¿Y cuál fue la orden que el hombre de Dios recibió? Es que no dependía ni tanto del profeta. Es que Dios es Dios y Él hace como Él quiere. Y a este hombre que estaba jugando este jueguito, Dios le dijo, mira, tú vas a cumplir con una orden. Y la orden que yo te doy a ti es que me vayas y que me bendigas a este pueblo. Dice, Él dio bendición y nadie podrá detenerla. Iglesia Peñadoret, Dios ha dicho que te va a bendecir y nadie te va a poder detener. Nadie va a poder detener la bendición, porque Dios es que ha dicho que te va a bendecir. Balac trató de maldecir al pueblo de Israel en 3 diferentes ocasiones, cuando menos en este capítulo 23 relatado acá. Y sabe que no pudo. Pero es que el diablo, cuando trata de destruir, tampoco se da por vencido. Si no te agarró por una, te va a tratar de agarrar por otra. Si no logró otro objetivo ahora, créeme que lo va a tratar de buscar mañana. Y si no lo logró la siguiente semana, créeme que lo va a tratar de buscar el otro mes. Porque el diablo está comprometido con destruir. ¿Acaso no hemos leído lo que dice la Biblia, capítulo 10 del libro de Juan? Que Él vino, dice, su misión es hurtar, matar y destruir. Entonces esas 3 cosas el diablo las tiene claras. Esa es su misión acá en la tierra. Oh, pero bendito Dios, que la visión de Cristo es bendecir a su pueblo y darle vida y vida abundante. Si a alguien le falta gozo, es porque no conoce al Cristo que da el gozo. Si a alguien le falta la paz en el hogar, es porque no ha conocido a Cristo que da la paz en medio de la tormenta. Por eso usted y yo tenemos que saber que el diablo va a tratar de venir, va a tratar de buscar de una forma u de otra. Pero si Dios ha determinado que te va a bendecir, no importa por dónde te busque, no va a poder, porque hay una muralla de protección en tu favor. Y Dios ha dicho que cuidará de tu entrar y de tu salir. Cuidará de los tuyos desde ahora y para siempre. Balac trata, y él pensó que el problema era el lugar de donde lo estaba haciendo, y se llevó al profeta para otro lugar. Y tampoco logró allí. Es que, mire, es que cuando estamos en la iglesia y quizás el predicador, quizás el salmista, el ministro de alabanza te dice, levante sus manos, y usted en obediencia lo hace. Y quizás los pensamientos están viniendo allí, llevándote a pensar en esto, en el problema, en la dificultad. Pero como estamos metidos, como alguien nos está diciendo, haga esto, póngase en pie, levante las manos, como que nos desconectamos de lo que allá afuera está pasando. Entonces el diablo, cuando estás aquí en la iglesia, quizás no puede perturbarte, pero tampoco lo va a poder hacer mañana en el trabajo, porque el Dios que está aquí va a estar contigo mañana, porque Dios ha prometido bendecirte, y no importa el lugar, porque la bendición de Dios te va a seguir. Entonces Balac también se equivoca, porque después de que pensó, bueno, no es el lugar, dijo, es porque lo estamos haciendo equivocado. Estamos tratando de maldecirlos a todos juntos. Entonces dice, vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacerlo con unos pocos solamente. Y la sorpresa también fue que ni fue el lugar ni fue con los pocos, porque la bendición de Dios, dice la Biblia, que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Tú eres portador de vida. Dios está contigo donde quiera que estés, donde quiera que vayas, y no hay diablo que te pueda destruir. Entonces este hombre se frustra y dice, bueno, no es ni el lugar, ni es la cantidad. Y siempre que el profeta hablaba, después de haber sido contratado para maldecir, siempre soltaba una palabra de bendición. Entonces viene Balac y le dice, bueno, momento, si no me lo vas a maldecir, pero también no me los bendiga. Es que el diablo, vea, tiene que saber de que la bendición de Dios vendrá por un lado o vendrá por otro. Pero aquel hombre que le cree a Dios está destinado a ser bendecido, y la bendición de Jehová te seguirá y te alcanzará. ¿Alguien se alegra por eso? La bendición de Dios te seguirá. Si no me lo vas a maldecir. Yo me reía cuando leía esto, porque vea, el diablo trata de una manera o trata de otra. Por eso decía, hay una orden en el cielo en tu favor, y la orden que en el cielo se ha dado es de bendecirte. Diga conmigo, bendecir. Por eso dice este verso
5 de capítulo 23 del libro de Deuteronomio. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios, dice, te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama. No fue que el profeta no profetizó maldición, sino que Dios en su trono está viendo a aquel hombre que está tratando de maldecir lo que él ya ha bendecido. Y déjeme decirlo, déjeme llevarlo a una referencia bíblica antes de entrar en este versículo, capítulo 23 del libro de Números. Allá en sus primeros versículos, el versículo 8, cuando Balac busca a Balaam para que vaya y maldiga al pueblo, el mensaje de Dios a través del profeta fue, y esto no le gustó a Balac, le dijo, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué, dice, he de excretar al que Jehová no ha excresado? O sea, aborrecido, es lo que quiere decir esta última palabra, despreciado. Entonces, si Dios no nos ha rechazado, por eso dice que Él convirtió la maldición en bendición. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Hay gente que se siente que está sola. Hay gente que se siente que está olvidada. Hay gente que siente que no hay nadie a su lado, que a nadie le importa, que nadie se interesa por ellos. Yo estoy aquí para decirte, hay un Dios en los cielos que no solamente se interesa por usted, sabe lo que a usted le está pasando y está acá para decirle, si hasta el día de hoy estás en pie, es porque mi amor ha estado a tu lado, es porque yo te he guardado, es porque yo te he protegido, es porque mi misericordia no se ha apartado de ti. Y cuando han tratado de hacerte mal, dice el Señor, yo tomé. Por eso dice, yo tomé la maldición y la convertí en bendición. Por eso, iglesia amada del Señor, no te preocupe lo que la gente puede decir o lanzar en contra tuya. Preocupémonos de vivir agradando a Dios siempre, y Él se encargará de cambiar las maldiciones en bendiciones, porque es una promesa de Dios para nosotros. Porque hay una orden en el cielo, y esa orden es bendecirte. Por eso decía, el primer propósito de Dios para con nuestras vidas es bendecirnos. Pero ¿qué otros propósitos Dios tiene para con nuestras vidas? Es prosperarnos. Es que a mí me encanta lo que la palabra nos enseña acá. Dios quiere prosperarnos. Y puede que seamos prósperos como Jacob. Pero Jacob llegó un momento en su vida y la historia nos dice que era un hombre próspero. Tenía ganados, tenía mujeres, tenía hijos, tenía todo. Pero Jacob se daba cuenta de algo, que él necesitaba la bendición de Dios. Por eso en el capítulo 32, del libro de Génesis, Jacob, dice la escritura, 28:32, perdón, dice que luchó por una bendición. Él era próspero. Él era un hombre de muchos bienes, pero sabía que la bendición de Dios es algo diferente. Por eso, iglesia amada del Señor, Dios no solamente te quiere prosperar, también te quiere bendecir. Pero la una y la otra están garantizadas si vivimos para Dios. Por eso siéntete agradecido con Dios, que te marcó y te eligió, y hay una orden en el cielo para que te bendiga y para que te prospere. Ahora, esto es lo que le molesta al diablo, de que tú has sido marcado por Dios para ser bendecido, para ser prosperado, para ser sanado si estás enfermo, y para que vivamos una vida eterna con Él por los siglos de los siglos. Y por eso lo quiere evitar a toda costa. Y lo trata de hacer de una forma y no le funciona. Pero hay una forma que le ha funcionado. Y es algo tan simple y que parece no tener lógica. Y es a través de la mentira. Por eso Jesús dijo, Él es el padre de mentira y miente desde el principio. ¿Y sabe cuál es lo más curioso? Que no ha cambiado su forma de operar. Es la misma desde el principio, mentir, y todavía le funciona. ¿Cómo así? Es que el diablo le mete mentiras a la gente de llegar a creer y pensar cosas que lo provoca a hablar lo que siente, y eso lo puede comprometer. Por eso a mí me gusta aquella historia cuando dice la escritura que el pueblo de Samaria estaba sitiado y nadie podía entrar ni salir a causa de la situación que allí se estaba dando.
Y de pronto hubo un profeta que se levanta y dice: mañana a esta hora, señores y señoras, quiero que sepan que va a haber un especial de 2 por 1, cuando la gente se estaba comiendo entre ellos ya porque no había nada. Y la gente, cuando escucha esto, se le hizo una locura. Pero ¿qué locura es esta? Y a esta persona, por ver hablado, al no entender lo que se estaba hablando, el profeta le dijo: mira, tú por ver hablado, el problema no es no creer muchas veces, lo cual tampoco es bueno, por supuesto, pero el problema se agrava cuando hablamos lo que no entendemos. Entonces el profeta le dice: mira, por causa de no haber creído, por causa de haber hablado, tus ojos van a ver la bendición de Dios, pero no la vas a poder disfrutar. Y en efecto así pasó. Por eso, cuando no entendemos algo de lo que está pasando, mire, mejor callémonos. El pastor Omar dijo algo tremendo esta mañana, y es que eso es así. El Señor ha dicho: yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, no se preocupe por quien lo maldiga a usted. Dios se va a encargar de recompensarles a ellos. ¿Y cómo lo va a recompensar? De lo que ellos están haciendo contigo. Pero si tú quieres ser bendecido, bendice a otros. Entonces Dios está diciendo: es necesario saber de que aun cuando no entiendas lo que está pasando, mejor callémonos. Ahora, ¿por qué digo que a veces el diablo logra el objetivo a través de provocar sentimientos, emociones encontradas que nos lleven a hablar cosas que nos pueden pasar factura? Porque Dios eligió a un pueblo, y qué triste que, al igual que el pueblo de Israel, salieron de la esclavitud con destino a una tierra prometida, pero terminaron a medio camino. ¿Cuántos cristianos han quedado a medio camino por no haber obedecido el plan de Dios? El plan de Dios es práctico, es perfecto, solo hay que obedecerlo. No lo entiendo, es que vea, es mejor obedecer que tratar de entender. Entonces Dios está diciendo al pueblo: hay una tierra que está esperando por ustedes. Capítulo 14 del libro de Números, en los primeros versículos, dice que cuando los 10 espías hablaron lo que ellos estimaban que pasaría, provocó en el resto del pueblo una conmoción, que el pueblo dice que se airó, el pueblo gritó, el pueblo lloró y quiso regresarse a Egipto. Y es que cuando hay problemas, cuando no se entiende lo que está pasando, es fácil hablar cualquier locura. El desierto es sinónimo de proceso. Ten cuidado lo que hablas cuando estés en los procesos. El pueblo, después de haber llorado, después de haber querido regresar a Egipto, declara una palabra tan crucial y dice sobre sus mujeres y sobre sus hijos. La parte final de ese versículo 3 dice: nuestras mujeres y nuestros hijos serán tomados por presa. Ahora bien, pero Dios escucha todo esto y le habla a Moisés y le dice: ya estoy cansado de este pueblo. ¿Hasta cuándo, dice, yo he de mostrar lo que he hecho en favor de ellos? ¿Acaso no fueron suficientes las proezas que hice en Egipto? Pero el pueblo se olvidó de lo que Dios había hecho por ellos y habló por lo que 10 hombres hablaron negativamente, afectaron a un promedio de 1.6 millones de personas, los adultos. Ve el impacto que causan estos hombres, su mensaje negativo. El pueblo lloró, entonces Dios se molesta y dice: ok, es lo que ustedes están viendo en sus hijos, hijos fracasados, familia fracasada. Pues quiero que sepan algo, que lo que ustedes están viendo, yo voy a hacer algo diferente de ellos. Y cuando usted lee la historia, a los que ellos consideraron que iban a servir de presa, fueron los que el Señor convirtió en un ejército poderoso y valiente, que hizo desmayar reyes, dice la Biblia. Cuando leemos el libro de Josué, dice la Biblia que antes que el pueblo de Israel llegara a Jericó, Jericó ya estaba manos arriba. Su corazón estaba temblando porque habían oído lo que Dios hacía y el pueblo que se avecinaba. Los que la gente creyó que no iban a hacer nadie. La gente podrá decir lo que quiera decir de tus hijos, pero mis hijos y tus hijos en las manos de Dios se van a convertir en la generación que va a estremecer sociedades enteras. Pero vea que hay un principio grande. La Biblia dice que el pueblo empezó a caminar y llegó a la cercanía de Jericó, y el Señor le dice:
a Josué lo que tenían que hacer. Y el pueblo, en obediencia a lo que Josué le había dado, hizo exactamente. Y cuando dieron la última vuelta, a mí me llama la atención esta última instrucción acá. Dice que le dijo: cuando haya que sonar la trompeta, la van a sonar, le dice, pero prolongadamente. Es que una adoración prolongada va a hacer que las murallas, los problemas salgan de raíz y tengan que apartarse, porque el paso que Dios te ha marcado, ese paso tú lo vas a dar. Pero la adoración tiene que ser prolongada. ¿Cómo así? No solamente es el domingo. Dios quiere adoración el lunes, Dios quiere adoración el martes, Dios quiere adoración el miércoles, Dios quiere adoración el jueves. Una adoración prolongada, que nuestra vida sea constante adoración. Entonces vas a vivir una vida victoriosa. Entonces vas a ver cómo los muros se hacen a un lado tuyo. Pero el problema es que muchas veces nosotros escuchamos a aquellos que hablan cosas negativas y nos perjudican, y terminamos hablando al igual que ellos. Vea lo triste de este capítulo acá, 14. Dice que empezaron a hablar negativamente, a quejarse, a murmurar, y eso provocó la ira de Dios. Bueno, si Dios había dicho que los iba a meter, pero se arrepintió, cambió de opinión. Así dice Génesis también capítulo 5, que Dios, dice, sintió dolor en su corazón de haber creado al hombre. Por eso el versículo que leía, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, no está hablando en relación a juicio. Está hablando estrictamente en su contexto de una palabra de bendición. Y esa Él no la va a cambiar, porque Él dijo que te va a bendecir, y eso nadie lo va a cambiar. Él te va a bendecir siempre y cuando vivamos para Él. Ahora bien, cuando nosotros vemos lo que este hombre hace acá, el pueblo, mejor dicho, de quejarse, provocó que Dios dijera: no van a entrar solo los menores de edad, de los que ustedes creyeron que no eran nadie y que iban a ser presa. Ahora bien, si el pueblo se hubiese humillado, yo creo que Dios cambia de opinión. ¿Por qué? Es que, Pastor Romero, yo he leído la historia de Jezabel, lo malo que esta mujer fue, la influencia que causó sobre Acab, al punto que este hombre se manchó las manos de sangre por obedecer uno de los caprichos de esta mujer. Y Dios vio eso, y esto provocó en el corazón de Dios declarar un juicio sobre él y ella, cómo iban a morir y cómo iban a terminar comidos por los animales. Y el profeta fue y le dijo lo que Dios había dicho. Pero el corazón de este hombre se humilló y se arrepintió. Entonces Dios le dice a Elías, capítulo 21, verso 29 del primer libro de Reyes. Elías le dice: ¿has visto de casualidad allí a Acab cómo anda de humilladito? ¿Te acuerdas el juicio que te dije que iba a traer sobre de él? ¿Sabes que Elías cambió de opinión? No va a ser en esta generación, sino en la otra. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. Dice, sino en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa por verse humillado. ¿Te das cuenta cómo Dios cambia de actitud a causa de la humillación? Es que, Pastor Omar, cuando a David le declaran lo que sobre de él vendría por causa de haber cometido aquel pecado, y el profeta viene y le dice, y David mismo declara lo que era justo que se hiciera con este hombre, y cuando se da cuenta que está hablando juicio sobre de él mismo, David recapacita, se humilla delante de Dios. Y cuando escribe el Salmo 51, David dice que un sacrificio que Dios no puede rechazar es un sacrificio de un corazón contrito y humillado. Por eso Dios lo restauró, por eso Dios lo levantó, y por eso Dios lo convierte en un rey conforme al corazón de Jehová. Pero mira la actitud de Elí. Pero mira la actitud de David. David habló a Dios y le pidió a Dios misericordia. Pero a Elí, cuando ya no escuchaba la voz de Dios, y Elí sabía que Samuel sí hablaba con Dios, un día Elí le dice a Samuel: ven acá, hijo, declárame por favor todo lo que Dios te ha dicho. Porque como él ya no escuchaba a Dios, entonces Elí le dice: sí, mira, el Señor me ha hablado y me ha visitado y me ha dicho, y le declara el fin de sus días y de su familia en el sacerdocio. ¿Sabe qué dijo Elí? Va pues, dijo, como buen salvadoreño, si así Dios dice que se haga la voluntad de Dios. Cuando se trata del futuro de tu familia, de tus hijos, vas a actuar con una actitud tan pasiva así.
Ya vimos el ejemplo de un hombre tan perverso y tan malvado como Acab, que Dios le dio una oportunidad por verse humillado. Ahora un siervo de él. Mira lo que hace Dios con Nínive. Dios le dice a Jonás: tú eres mi profeta, a veces obediente y a veces desobediente, pero te quiero allá en Nínive. Y ya conocen la historia. Y Jonás, como todo profeta que ha visto el cumplimiento de la profecía de parte de Dios, le dice: Nínive, así te dice el Señor, dentro de 40 días van a ser destruidos. Y empezó a predicar Jonás. Pero el pueblo se humilló desde el rey hasta el caballo que está en el corral. Entonces Dios va y le dice a Jonás: Jonás, ¿sabes qué? Mira, los planes han cambiado. Dijo: ¿cómo así, Señor? Ya no voy a destruir a este pueblo. ¿Cómo? Si es que se han humillado, es que la humillación provoca que el corazón de Dios cambie el juicio por bendición. Por eso, iglesia querida, Dios te dice: hay que ser humilde, hay que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos va a exaltar en su tiempo. Pero cuando nosotros no escuchamos a Dios y escuchamos a la gente, corremos el enorme peligro de terminar hablando como la gente habla. La gente negativa es profeta de sus propias desgracias. Lo repito, la gente pesimista, la gente negativa es profeta de sus propias desgracias. Por eso Dios quiere que cambiemos nuestra mentalidad, que no hablemos conforme a lo que estamos viendo o conforme a lo que estamos escuchando, sino conforme a lo que estamos creyendo. Porque cuando hablamos conforme a lo que vemos o conforme a lo que sentimos, podemos cometer errores. Y acuérdese lo que dice el versículo 28, y termino con esto, del capítulo 14 de este libro de Números. De acuerdo habéis hablado a mis oídos, así va a hacer Jehová con vosotros. Pero cuando las personas por depresión, por presión, por dificultades hablan cualquier incoherencia, eso está provocando que Dios diga: pues eso está declarando, eso te voy a dar. Fe es no solamente ver las cosas que no son como si fuesen. Fe es creer lo que Dios va a hacer. Es saber que Dios va a hacer conmigo mucho más abundantemente de las cosas que yo entiendo o de las cosas que yo le estoy pidiendo. Por eso, cuando se trata del futuro de tus hijos, del futuro de tu iglesia, del futuro de lo que Dios te ha dado, oh amado mío, es necesario hablar por lo que la Biblia nos dice. Un vocabulario de fe, un vocabulario de reino. No habla las cosas por lo que están pasando. No somos movidos, somos estables. Hay un temple. Y por eso dice la palabra del Señor que aun cuando tu comienzo haya sido poco, tu final va a ser grande, porque te mantuviste. Si tú crees de que la orden que Dios ha dado en el cielo es en tu favor, debes de creer de que tu futuro también va a ser diferente. No permitas que nadie desestime tu esfuerzo, tu vocación, tu fe, tu trabajo y el futuro de tus hijos. Que aun cuando ellos no lo crean, tú no cambies de opinión. Es que vamos a hacer sentido de burla de otros. Sí, yo lo sé. Es que la lógica, vea por favor, Pastor Romero, ¿qué se supone que debe de pasar cuando un familiar nuestro ha muerto? En lo humano, en lo natural. Llorar, claro. Jesús, cuando llega a la casa de Jairo, en efecto la niña está muerta. La gente está llorando, es lo que se supone que deben de hacer. Pero Jesús llega y dice algo que no encaja en la mente de ellos. Jesús dice: ¿por qué se alborotan tanto? ¿Por qué tanto escándalo? La niña en realidad no está muerta, ella solo está dormida. Y la gente se empezaron a ver unos con otros. Y ahora sí que vea lo genuino que era el llanto que tenía. Se empezaron a burlar. Es que aquellos que dicen ser amigos tuyos, que aparentemente son genuinos, cuando te escuchen hablar cosas que la mente no entiende, ellos van a empezar a burlarse, porque tu mente ya no está hablando conforme a las cosas de este mundo, sino conforme a las cosas del reino. Y las cosas del reino es ver las cosas que no son como si fuera. Por eso profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre tus nietos, profetiza sobre lo que tú quieres que suceda, porque de acuerdo a lo que llega a los oídos de Jehová, así es lo que Él va a hacer por ti. Ponme este versículo, por favor, 28 del capítulo 14 del libro de Números. Dice Dios al pueblo, Números 14, 28:
de acuerdo han hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Cuida lo que llega a los oídos de Dios. Hay problemas, Él no quiere ver una queja, Él quiere ver una alabanza. Hay presiones, Él no quiere ver lágrimas de frustración. Él quiere ver un Señor, no entiendo lo que está pasando, pero yo confío en ti. Cambiemos esas actitudes de quejarnos a veces por todo. Hay personas que se quejan hasta por lo que no tienen. En una ocasión escuché una entrevista de alguien que me llamó la atención, una expresión, porque le preguntaron, pero tú no extrañabas tal cosa, y esta persona dice, es que lo que nunca se ha tenido no se puede extrañar. Yo me quedé pensando en lo que esta persona quiso decir. Lo que nunca se ha tenido no se puede extrañar. Tristemente en la iglesia hay gente que se queja por cosas que no les están sucediendo a ellos. Lo repito, hay gente que se queja por cosas que no les está sucediendo a ellos. Si supieran el peligro de vivir una vida bajo esa actitud, no lo harían. Entendiendo lo que dice este versículo, entonces tampoco debería sorprenderles por qué la vida que están viviendo. Como se pasan quejando. Les sugiero que lea ese capítulo 14 del libro de Números cuando esté en casita, porque aquí hay 5 cosas que el Señor dice. Ustedes, les dice, me han provocado porque se han quejado demasiado. Dice, han dudado, han murmurado, me han provocado. O sea que el quejarse, el murmurar es provocar a Dios también. Y dice, y me han irritado. Por eso dice, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra que yo les prometí. Y no solamente dice, perdón, corrijo, no dice que les prometió la tierra que había jurado, pero no lo voy a hacer, dice Dios, por causa de la queja. Entonces el quejarse es más delicado de lo que uno puede pensar. El murmurar es más delicado de lo que uno puede pensar. Así es, iglesia amada del Señor, si queremos vivir vidas victoriosas y queremos que lo que Dios ha determinado hacer en nosotros se cumpla, es necesario vivir una vida, como dice el capítulo 6 del libro de Josué y 7 en adelante, con una alabanza prolongada. No solamente adorándole cuando venimos a la iglesia, no, en todo tiempo. No nos quejemos por esas cosas que no entendemos, por esas cosas que nos pasan. Acuérdate que estamos en un proceso, y en el proceso, o sea, en el desierto es fácil decir cualquier cosa, pero Dios te quiere que tengamos cuidado de lo que estamos diciendo, porque lo que llega a los oídos de Él es lo que Él va a hacer. Y yo quiero que a los oídos de papá Dios llegue una alabanza de agradecimiento. Me está pasando lo que me está pasando acá, yo no entiendo, pero yo digo, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero yo sé que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, yo no entiendo por qué me sucedió esto, por qué la crítica, por qué esto, pero tú te encargarás de ello. No permitas que mi corazón se desvíe. Yo quiero, Señor, tener claro de que el propósito de mi vida está, Señor, centrado en ti, y que nada te desvíe. Bendice a tu familia, bendice la iglesia, bendice lo que Dios te ha dado, y seguramente la bendición de Dios reposará sobre tu vida. Yo quiero que estemos en pie y quiero ir a lo que este versículo, una vez más, dice, versículo 20 del capítulo que leíamos, 23. Vea lo que dice el Señor acá. He aquí, yo he recibido una orden de bendecir. Él dio bendición, está hablando de Dios, y no podré revocarla. Cuando Dios ha bendecido o ha soltado una palabra de bendición sobre tu vida, nadie la va a poder detener. Lo repito, cuando Dios ha soltado una palabra de bendición sobre tu vida, sobre tu casa, nadie la va a poder detener. No importa, por eso dice, para mi pueblo, para Israel, y usted y yo somos el Israel espiritual. Así lo dice Gálatas capítulo 4. ¿Cuántos creen eso conmigo? Así lo dice la Escritura, así lo creo yo. Entonces, usted y yo somos el Israel de Dios también, la iglesia. Y contra la iglesia no hay diablo,
no hay hechicero, no hay brujo que pueda llevar a cabo un plan, porque Dios, como dice Job 1:10, ha marcado alrededor de su pueblo y de todo lo que Dios te ha dado como pertenencia una línea de seguridad donde el diablo le dice: y así como Job no va a ser prosperado, si has trazado alrededor de él y todo lo que él tiene una línea, es que la sangre de Cristo te cubre los tuyos, cubre tu familia, cubre tus bienes, cubre tus negocios. Y por eso debes de declarar a partir de hoy, aun cuando no lo entienda, que tu futuro es un futuro prometedor, un futuro bendecido, un futuro esperanzador, porque Dios ha determinado bendecirte y su bendición nadie la podrá revocar. Dios quiere que seamos bendecidos, sí. Dios quiere que seamos prósperos, sí. Dios quiere que seamos sanos físicamente, sí. Pero también Dios quiere que todos seamos salvos. Porque todo lo demás puede ser bueno, pero si no tenemos seguridad de la salvación, nada de lo antes dicho tiene tanto valor. Por eso Cristo vino y murió, por amor. ¿Por qué cambió la maldición en bendición Él? Por amor. ¿Por qué ha prolongado sobre nosotros su misericordia? Por amor. ¿Por qué vino Cristo y murió por nosotros? Por amor. Eres tan importante que Dios ha prolongado sobre ti tu misericordia. Eres tan especial que Cristo vino y tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Eres tan especial que Él no ha visto nuestras rebeliones, pero ha visto nuestras necesidades. La pregunta es: ese amor del cual Él habla, que nos ha dado, ¿lo tomas o lo dejas? Dios quiere que nosotros seamos los receptores de esas bendiciones. Él no se complace con verte una vida frustrada, una vida de pleitos, una vida de lágrimas, una vida de incertidumbres. Él quiere ver en usted y en mí una vida segura, que hay paz en el corazón a pesar de lo que está pasando. Hay seguridad, hay claridad. Nada nos desubica, aun cuando no entendemos lo que está pasando, pero sabemos algo de que Dios es provisión y Él proveerá. Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él es mi luz, Él es mi salvación. Nos amparamos con sus promesas, pero la gente que no conoce al Señor, hay problemas y se desespera y habla cosas que después le pueden hacer daño. Si usted es una de esas personas que se siente inseguro a causa de las cosas que oye, que ve, Él está aquí para decirte: yo quiero cambiar tu inseguridad por gozo, por paz, por alegría. Ahí donde está puede levantar su mano y permítame orar por usted. Si usted no ha entregado su vida al Señor y usted es una persona que le preocupa lo incierto, le preocupa el porvenir, le preocupa qué vaya a pasar mañana, y que si Cristo viene por su iglesia, le preocupa no estar seguro de su salvación, que si hoy muriese le preocupa saber cuál va a ser su destino, termine con la inseguridad diciéndole a Cristo este día: te quiero entregar mi corazón porque quiero darle seguridad y destino a mi vida. Si alguien quiere hacer esa oración conmigo, yo quiero ver esa mano levantada bien en alto. Alguien que nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Dios te bendiga. Alguien más que diga: yo quiero tener seguridad de mi futuro, y que el futuro de mis hijos es un futuro seguro y estable, y entiendo que yo necesito a Cristo para que eso surja. Habrá alguien más esta noche que diga: yo quiero darle seguridad a mi vida y garantía de vida eterna. Mientras la iglesia inclina su rostro, yo voy a pedir a la persona que levantó su mano: mantenga su mano levantada. Yo quiero orar por usted. Pero si hubiera alguien más que sabe que ha fallado, que su vida no está bien, que no está alineada a los propósitos de Dios, mientras la iglesia ora, levante su mano en alto, por favor. Permítame orar.
Permítame conducirlo en una oración donde usted pueda tener la certeza, donde usted pueda tener la seguridad de que su futuro es un futuro prometedor, porque Cristo vino a cambiar esa realidad, y la bendición que Él tiene nadie la va a poder revocar si usted y yo vivimos para Él. La hermana que levantó su mano acá, yo quiero que repita: ¿por qué no hacemos esta oración toda la iglesia? Y le decimos: Señor Jesús, reconozco que tú eres un Dios de amor y misericordia. Perdona todos mis pecados. A partir de hoy viviré para ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mis pecados y sepúltalos en lo profundo de la mar, y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Recuerde que la bendición que Dios tiene para ti nadie la puede quitar.